la sangre y la guerra espiritual, o la guerra espiritual y la sangre. Y en este caso, no me refiero solo a la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene un significado muy amplio, que generalmente los que conocen algo la relacionan con el perdón, con el amor, con la redención. Y eso es así, ninguna duda. La Biblia, el mensaje cristiano, tiene como eje el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús, la redención de la humanidad, la salvación del pecado, esa maldición que destruyó la humanidad en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Pero a veces la podemos ver como un elemento de increíble poder para la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual también? Esto de guerra espiritual. Guerra espiritual es un enfrentamiento de dos poderes espirituales, una confrontación entre dos poderes espirituales. Y la Biblia nos enseña que el enemigo poseyó el mundo a través del corazón del hombre, se adueñó de la humanidad y de la naturaleza y toda la creación, y gobernó desde las tinieblas, desde la esfera espiritual al ser humano, hasta la venida de Cristo hace 2000 años en el pueblo de Israel, donde Jesús confrontó directamente a la cabeza del reino de las tinieblas, que es Satanás el diablo. Le estoy describiendo la Escritura y le estoy describiendo la realidad. Jesús confrontó, luchó y lo venció. Estableció su iglesia para que siga con la misma tarea. Y la guerra espiritual, que no es menor que una guerra humana, sino que la guerra humana, la guerra material, violenta, está dentro también, o es parte de la guerra espiritual. Pero la verdadera guerra es espiritual. Los hijos de Dios, los que fuimos llamados por el Señor, claramente el Señor nos ha posicionado, nos estableció como soldados para combatir en forma espiritual con las fuerzas de maldad. Esa guerra espiritual es tan palpable a través de la opresión, a través de las maldiciones, a través de los frutos que produce el enemigo en la vida de las personas. Y nuestra función es expulsar al usurpador y plantar el reino de Dios. Y tanto una parte como la otra parte hace uso de la sangre. Entonces nosotros tenemos que aprender que el cristiano no usa los términos bíblicos en forma pagana. El paganismo usa la maldición, usa las palabras, los conjuros, las palabras mágicas como para darles una idea. No, nosotros no decimos la sangre de Jesús como si fuera una palabra mágica, sino que nosotros confesamos algo que nosotros sabemos y algo que actúa. Entonces, las dos partes cuentan y utilizan la sangre. Y en esta noche vamos a mirar un poco la sangre o las motivaciones de la sangre que se derrama en las tinieblas, la sangre, el valor de la sangre que utilizamos nosotros, que es la sangre del Hijo de Dios. El tema de la sangre, los sacrificios de animales, los sacrificios humanos, es tan viejo como la humanidad. Comienza desde la creación y es Dios mismo quien comienza con los sacrificios. Aquellos que leen la Biblia, que la conocen, saben que a través de toda la Escritura existieron los sacrificios. Hasta el día de hoy se sigue usando el principio de los sacrificios
de derramamiento de sangre de animales, de todo tipo de animales, aún de personas. Quiere decir que aún en esta época de tecnología y de razonamiento eso no terminó. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, algo que el hombre lo lleva consigo. Cuando empieza o cuando se ven en la Escritura los primeros sacrificios, automáticamente que Adán y Eva pecan, que caen de la gracia, que caen de la realidad espiritual hermosa que Dios había hecho para ellos, caen en pecado, pierden el territorio espiritual y hay una evidencia de que Dios les da pieles de animales para que se vistan. No creo que Dios lo haya comprado en una peletería ni la haya creado, sino tiene que haber matado animales. Algunos hermanos dicen directamente que sí, que Él sacrificó. El pecado rápidamente pidió en cierta forma sangre, muerte. Era una culpa, había una culpa, había que pagarla. Entonces Dios establece el principio de sacrificio para no matar a su creación. Se estableció el ritual de muerte de animales, que era la expiación. El animal moría por los pecados del pecador. Ya rápidamente Caín y Abel se ve claramente que ellos practicaban los sacrificios, ¿no es cierto? Porque ellos iban a sacrificar, lo deben haber aprendido de sus padres, Adán y Eva, que lo deben haber aprendido de Dios. Y bueno, vemos que aún los sacrificios tenían motivaciones. Dios acepta el sacrificio de Abel y desprecia el sacrificio de Caín, porque el sacrificio de Abel era vida, mató vida, derramó sangre. El otro piola trajo una papa, la partió en el medio y no pasó nada. Una papa, ¿no? No sale sangre, una zanahoria, un zapallo. Entonces Dios dijo, no, el sacrificio tiene que ser sangre. Y así a lo largo de toda la Escritura. ¿Y qué motivaciones, en cierta forma, tenían los sacrificios que Dios demandaba? ¿Qué quiere decir un sacrificio? Estaba mirando y leyendo el otro día y me puse un poco a investigar la religión africana, que es una de las que más actualmente, hay muchas en la India, en todos lados actualmente se derraman litros de sangre de animales en forma tremenda. Pero me dio curiosidad la africana porque en cierta manera es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Religiones, sectas que tienen origen africano, que practican actualmente el sacrificio de animales. Y hay un detalle, que toda esa línea, la línea africana, es descendiente directa de una de las tribus del pueblo de Dios. Y la mayoría actualmente de esos sacerdotes, que son los grandes maestros que hoy influyen sobre toda la religión africana, que es muy amplia. No es solo macumba, no es solo umbanda, son ramas, raíces. Decían ser descendientes directos de Nimrod, un hijo de Caín. Impresionante. Y ellos haciendo ese tipo de sacrificios, ¿no es cierto?, aprendidos ya desde esa época. Nada más que desviaron hacia quién ofrendaban y ofrecían esos sacrificios. A diversos dioses y diversidades de espíritus que ellos creen. Pero hay una gran diferencia en el origen del sacrificio que Dios estableció con los animales. Hablando de 5.000 años atrás, Dios estaba profetizando a través de esos sacrificios la venida de Cristo. Era un símbolo. Tenía que ir el judío o el israelita con su cabrita, con su paloma, con su ovejita, llevársela al sacerdote. Entonces el sacerdote y la persona oraban sobre el animal. La persona es como que descargaba sus pecados. Entonces iba al sacerdote, se lo ofrecía a Dios, mataba, derramaba la sangre y Dios interpretaba que esa persona era perdonada. Era un símbolo de lo que iba a pasar hace 2000 años con la venida de Cristo, el perdón.
Entonces, ese tipo de sacrificio tenía, por lo menos a grandes rasgos, dos motivos, que era perdón, redención, limpieza espiritual y adoración. Porque dice que Abraham también adoraba y adoró y sacrificó. Así cuando también Abraham, Dios le pidió que Abraham sacrifique a Isaac, a su hijo, lo que más quería. Y Abraham no dudó en poner su hijo sobre el altar y levantar el cuchillo, y Dios le dijo, no, quería ver hasta qué punto me amabas. Adorar no es solo cantar, adorar es entregar nuestra vida sin condiciones al Señor. Sacó el hijo y Dios le proveyó un cordero y mataron. Entonces Dios, a través de esos sacrificios, Él ministraba perdón en nombre de la profecía y el pacto que Él había hecho con la humanidad de que iba a enviar a un Salvador. Un pacto. Cuidado, un pacto tiene dos partes, pero este pacto tenía una sola parte, Dios. Nosotros no teníamos nada que ver. Él le daba al hombre, le daba perdón, le daba redención, le daba limpieza, restauración. El hombre lo único que podía hacer era adorar al Señor. Es muy importante esto. Entendiendo este principio, porque cuando vos entiendas estas cosas vas a tener menos miedo cuando veas una gallina despatarrada. Una de las cosas terribles es cuando un cristiano tiene miedo de una gallina muerta. ¡Qué poder! ¿Qué me estarán por hacer? Un sacrificio, una vela. Es que ignora el cristiano qué significa la sangre de Jesús. Muy bien. Dios entonces no pedía pactos a través de los sacrificios. No daba favores a través de los sacrificios. Dios perdonaba, restauraba y limpiaba. Muy bien. Entonces, Satanás, que siempre quiere imitar y va atrás de todo lo que hace Dios, y él lo imita, pero en forma pervertida, inventó y estableció su propio sistema de sacrificios. Y desde el origen de los tiempos hasta hoy, todas las civilizaciones bárbaras, paganas, en todos los puntos del planeta, sin conocerse una de otra, sin saber la existencia una de otra, todas rinden y rindieron cultos a través de los sacrificios. Principalmente las gallinas, pobre gallina. Si zafan del puchero, van a caer al altar. Bueno, el asunto que todas las culturas matan animales, mataron animales. Algunas también mataban personas. En Europa los druidas, ya algún día vamos a hablar, muy interesante. Los druidas tenían un sistema de sacrificio humano, era voluntario, era muy cómico, ¿no? Generalmente tenían que elegir uno, pero ellos decían que era voluntario, el que no se ofrecía lo sacrificaban antes de cada combate, antes de salir a la guerra, a la lucha. Y una de las más dramáticas, las más terribles culturas de sacrificio estuvieron en América, y fue en toda la Sudamérica. Los mayas, los aztecas, los incas practicaban el sacrificio humano, le arrancaban directamente el corazón, se lo ofrecían al dios de la lluvia, al dios de la nube, al dios del sol, al dios del canario, a todos los dioses, y no sacrificaban uno, era literalmente un ganado, era días enteros de matanza, días enteros de matanza. Les recomiendo que miren una película que se llama Apocalipto, ahí muestran bien. Por eso también cuando se sabe la verdad, vinieron los europeos, vieron eso y los exterminaron. Era una cosa terriblemente espantosa. Practicaban los sacrificios humanos, derramaban sangre, porque estos dioses les reclamaban claramente sangre. Y bueno, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, lo más increíble que hoy, en el tiempo de la tecnología increíble, porque hoy el desarrollo humano, tecnológico, el poder de la razón, se ha desarrollado de tal manera, las filosofías que predican que todo lo que tiene que ver con Dios es retrógrado. Sin embargo, hay un rebrote increíble cultural de paganismo, increíble. Le han privado al hombre de Dios
Y el hombre, en su deseo trascendente de comunicarse con Dios, agarra cualquier cosa. Y se están extendiendo sincretismos, quiere decir mezclas, sincretismos de todo tipo de religiones exotéricas, brujerías y todo ese tipo de cosas, hasta ciencias como la parapsicología, que es brujería de una forma terrible, de todos los niveles sociales, culturales, en todos los estamentos sociales, política, justicia, policía, artístico. Popularmente, los cultos africanos, el palo mayombe, algo así es, la umbanda, la quimbanda, la macumba, son todas ramas diferentes, el vudú, la santería, pero son todos de origen africanos. En los tiempos de la colonia, en los tiempos de la esclavitud, los grandes traficantes de esclavos fueron los portugueses. Trajeron más de 3 millones de esclavos a las tierras, a las selvas de Brasil. Y ahí es donde se concentró el pueblo más grande de gente de color. Por eso está uno de los centros más grandes de la religión afro-brasileña, que se mezclaron con todos los nombres de los santos para infiltrarse detrás de la religión católica. Mire la idolatría. Y buscaron cada imagen, a la de Jesús, le pusieron el nombre Oxalá, no me acuerdo, no me interesa mucho tampoco, que es un dios, uno de los dioses más terribles de ellos. Bueno, todos ellos en realidad, en definitiva, tienen como centro su culto la muerte de animales. Derraman sangre. ¿Y a dónde está el engaño? En cierta manera. Cuando oramos, nosotros no debemos atar brujos, son personas. Atamos demonios. El tema que de todas las víctimas que hay en todo esto, las primeras grandes víctimas son los practicantes de estos cultos. Porque están pero tremendamente engañados, miserablemente engañados. En primer lugar, piensan y creen que ellos tratan con espíritus de muertos, de maestros muertos. Es un espiritismo. Y ellos creen que esos espíritus son maestros de niveles que andan por ahí y que reclaman sangre de una gallina. ¿Para qué va a querer sangre de una gallina un muerto que anda por ahí? Ellos creen que con ese sacrificio el espíritu se satisface, es una ofrenda, se pone contento y le hace un favor. Le da lo que el sacerdote le pide. Eso es lo que ellos creen. Bueno, si le damos una cabra, más contento. Depende del sacrificio, es la movilización que va a hacer la entidad en el aire a favor del sacerdote o a favor del que requiere el favor y aún en contra de algún tercero. Completa, un combo. Te bendice, te ayuda y al que vos querés le decís, le tengo bronca, matalo, lo mata. Una maravilla. Todo por el módico precio de la sangre de una gallina. Es un engaño brutal, total, porque en realidad no es un espíritu de un muerto, sino es un espíritu inmundo, un demonio, que son los que inventaron toda esa mentira religiosa, engañaron a esta gente. Y en realidad lo que necesitan es un cuerpo, alguien que les abra el corazón para ellos poder entrar. Por eso incorporan y hablan en brasilero y en otra cosa. Y se metió el espíritu del umbanda que murió en África, que se llama, no sé, Punta Quinte. Y quiere un cigarro, quiere un faso, quiere droga, quiere alcohol, quiere tomar. Son demonios que quieren expresar su perversión y han encontrado un cuerpo para manifestarse. Se fusionan en la vida de esa persona y empiezan a actuar. Así es. Lo que ellos no saben, que el interés que tiene el demonio es su alma. Y ellos no están haciendo una ofrenda, sino están haciendo un pacto con el diablo, porque hay dos partes. ¿Vos me das? Yo te doy. Yo te doy, dice. ¿Vos me das? Sí, dos partes. ¿Una gallina? Sí, una gallina. Una gallina. Una gallina. Sangre de una gallina que no sé qué es esa sangre ¿cómo debe estar compuesta? Lo que ha hecho un pacto con el diablo, y el diablo es mentiroso. Entonces el engaño es así de sencillo. Hacen un pacto con el diablo inconscientemente, venden su alma
que lamentablemente va a ir, si no se arrepienten, a la eternidad, al infierno, sino que el diablo, ¿cuál es la intención de este tipo de pactos? Es adorar al diablo y buscar favores, y a cambio entregarle el alma. Entonces, hermanos, ustedes deben separar toda esa pantomima religiosa, espiritista que hay de la actividad espiritual. La actividad espiritual es otra. Son demonios, espíritus inmundos, todo ese circo que se ve abajo, porque ya se están viendo caminando por la calle, todo vestido blanco, ya una cosa de loco. Por un lado, son todos progresistas en este país. Progresistas son aquellos que creen nada más que lo que se ve en el progreso razonal del hombre. Y por otro lado estamos viendo la gente ya disfrazada de africano caminando por la calle, porque yo la he visto. Y si seguimos así vamos a ver, no sé, los reducidores de cabeza caminando por la calle, con las cabezas colgadas la gente acá, y van a decir, no, es una expresión artística, no hay que decirle nada. Es lamentable la situación, y todo esto es responsabilidad de la Iglesia, que ha olvidado las armas más importantes que tiene, que es la sangre de Cristo y el poder de Dios, y de enseñar, porque la gente corre desesperada, engañada a quien le ofrece una solución. Entonces, son pactos directamente. Es adoración a Satanás indirecta o directa, porque hay algunos que literalmente saben lo que hacen, son satanistas y después tienen interés lucrativo, lo hacen a cambio de dinero. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Saben a quién? A Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo el sistema, los gobiernos y todo su esplendor, su gloria, todo su poder material, riquezas, placer, todo se lo mostró a Jesús. Y le dijo, le hace una propuesta a Jesús. Todo esto te daré, oferta. Si postrado me adorases. Pero fíjense, ¿quién es ese bicho? Se tiró el lance con el mismo Cristo. Sabía que era la única sangre sin pecado sobre esta tierra. La primera la destruyó, la de Adán. La de Adán la destruyó. Ahora se estaba tirando el lance con el postrer Adán. Pablo escribe, Jesús, el segundo Adán. Imagínense, el diablo dijo, si me hago adorar por Jesús, ya está. No hay más esperanza de sacrificio. Pero Jesús tenía clara su visión. Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, fíjense la osadía del enemigo. Quiso tentar a Jesús. Le ofreció a Jesús, cuanto más no va a intentar corromper a los sacerdotes que están bajo su propio poder y aún más a cualquiera de nosotros. Él va a intentar siempre tentar y destruirnos. Tenemos que entender el significado de esas gallinas muertas que tanto le temen algunos. Sencillamente es el producto de alguien engañado que ha pedido, ha ofrecido una gallina, un poco de maíz, poroto, pochoclo. ¿Pochoclo? No, yo vi un sacrificio y tenía pochoclo. Pochoclo, ese es poderoso. No coma más pochoclo entonces. Terrible pochoclo. Sí, el diablo, ¿sabe qué? Te mata con el pochoclo. Sí, es impresionante. Yo le digo la verdad es que aprendí esta cosa. Los pateo donde los veo, los pateo. Pochoclo. Es una cosa de loco. Maíz. Cintitas de colores. Velas. Roja, y negra. ¡Fua! ¡Qué sacrificio! ¿Será así? Y pasan los hermanos. Mirá un altar, no te metas. No te metas, jalo. Dijo Jesús, la verdad los hará libres.
Bueno, había sido que el diablo se conforma con poco. Es un engaño, hermanos. Él es mentiroso, él está derrotado, él moviliza la fe de las personas hacia el pecado, la maldad. Él asusta, explota la ignorancia, nuestra ignorancia de la Escritura y crea toda una cosa terrible. Los tambores, uy, los tambores, escuché los tambores, uy, terrible, tambores. Ahora, hermano, vamos a leer la Escritura. Nada más vamos a agarrar 2 textos, porque si tengo que agarrar todos los textos que hablan de la sangre de Jesús, ahí tienen mucho material sobre la sangre del Señor, guerra espiritual. Aprendamos el valor. Vamos a ver cuál es la sangre que satisface a Dios. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad de hablar con alguien engañado de este tipo de sectas, explíquenle. Dios no recibe la sangre de una gallina piojosa, ni de una cabra, ni una oveja, ni de nada que haga este tipo de gente. No, después otra que tiene mucho poder es el sapo. El sapo, sí, el sapo. Sapo no sabe, ¿eh? Ya si te lo hacen con sapo, muerte. Sapo. Parece un animalito que se olvidaron de terminarlo. No, cuando uno lo ve, ¿será que Dios se olvidó? Todavía no lo terminó de diseñar. ¿Qué valor puede tener un sapo para Dios? Porque el fundamento de les estoy hablando, el fundamento original de todo este tipo de secta es que Dios recibe este tipo de ofrendas. Y algunos dicen no, porque está la blanca, entonces le da a Dios, y la negra le da al diablo. Y está la blanca y la negra. Una cosa de loco. Fíjense cuánta incoherencia. Bueno, verdaderamente no tenemos ninguna causa de por qué tener miedo, todo lo contrario. Vamos a escuchar ahora simplemente la palabra de Dios que habla por sí sola, y les recomiendo todo el libro, la lectura del libro de Hebreos, toda. Así que las hermanas no miren las novelas esta semana, no, mentira. Dedíquense a estudiar el libro de Hebreos, los varones también. El libro de Hebreos es un libro dedicado totalmente a la revelación de la sangre de Cristo y el poder que tiene la sangre de Cristo y la importancia de la sangre de Cristo para Dios. La única sangre que Dios recibe es la de Cristo. Ahí está. La única sangre que Dios atiende es la sangre de Cristo. ¿Y saben una cosa? Nosotros somos de Cristo. ¿De quién sos vos? Entonces, pero ni siquiera podemos llegar a decir. Sería una herejía decirlo, pero si lo piensan, miren, lo voy a decir por si lo piensan. Jesús versus la gallina umbanda. Pero es así. Si están teniendo miedo, es así. La cruz de Cristo versus el gallo Claudio. Porque son 2 sacrificios dirigidos hacia una deidad. La más poderosa gana, porque es una guerra, es un combate. El libro de Hebreos nos habla de varias cosas, pero básicamente nos dice, se encuentra la palabra mejor varias veces y dice mejores promesas, mejores sacrificios, mejor pacto, refiriéndose a todo este tema que yo les estuve describiendo. Hebreos 7:22, vamos a referirnos a un mejor pacto. Tenemos nosotros, los hijos de Dios, un mejor pacto. Presten atención, por favor, ahora no respiren. La palabra de Dios, 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador, garantía de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece Cristo, para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual
puede también salvar perpetuamente, eternamente, para siempre, continuamente, a los que por Él se acercan a Dios. Jesús, ¿no? Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro sacerdote, Jesús, vive siempre intercediendo por nosotros, ofreciendo continuamente su sangre a favor de nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Viste alguna gallina con esta condición? ¿Dios puede recibir una gallina? Solo un mugriento como el enemigo puede recibir una gallina. Porque es necesario que el sacrificio para Dios sea perfecto. No hay nada sobre esta tierra que sea perfecto que se le pueda ofrecer a Dios. Ya se le ofreció, fue Cristo y está a favor de nosotros. ¿Vas entendiendo? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, hecho perfecto para siempre. Hermano, ese es la sangre, el sacerdocio que nosotros tenemos a favor nuestro. ¿Qué gallina te puede hacer algo? ¿Quién te puede maldecir? ¿Quién te puede hacer algo? Leamos ahora 9:20. Un mejor sacrificio. ¡Qué bendición, hermano! Es tan grande esto que hay gente que no se da cuenta, que no lo puede creer, que no lo puede aceptar. Pero a la gallina le tiene miedo, a las velas le tienen miedo. Un mejor sacrificio. 9:20. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Reclama sangre, la ley reclama justicia, la ley reclama el pago de culpas. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay justicia. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, lo pasado, fuesen purificadas así. Fue necesario el inicio del derramamiento de sangre por animal. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Todo lo que se originó, lo de Dios y aún lo de Nimrod y todas las culturas tienen el mismo origen. Estos sacrificios ya pasaron, ya no sirven. Ahora lo celestial asume un mejor sacrificio, solo un mejor sacrificio, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, sin necesidad de matar un animal cada vez que necesitas algo de parte de Dios, ya no más. Y no en templos ni tabernáculos humanos, sino en el cielo, en el universo, De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez y para siempre. Ya está. No tenemos que ir a cada rato a matar algo, a ofrecer algo, a pactar con alguien o a pactar con Dios o pagarle a Dios. Cristo ya lo hizo todo para nosotros. No fuimos nosotros los que pactamos con Dios. Dios pactó con nosotros. Él solo se puso la obligación de cumplir para vos. No importa lo que vos digas, no importa lo que vos hagas. Él cumplió su promesa. La sangre de Cristo está a favor de tu vida. ¿Le tenés miedo a una gallina? Esto es lo que sucede cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo está contra vos, diablo. La sangre de Cristo está a favor de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi salud, de mi esposa, de mis hijos. La sangre rociada espiritual está sobre nosotros. No hay gallina, no hay diablo, no hay pan, no hay umbanda, no hay brujo, no hay nadie que pueda romper el pacto que Dios hizo con la humanidad. Tenemos que entender este principio, hermano. Esta es la sangre de Jesús. ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo aplicar la sangre de Jesús en la batalla, en la guerra? Apocalipsis 12:9, y vamos a terminar y vamos a aplicar la sangre de Jesús y vamos a cancelar las maldiciones que se hacen contra nuestras vidas, contra tu vida, contra todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Hermano, tenés dinamita en tus manos, pero el enemigo percibe si crees o no crees. ¿Sabes que hay gente que siempre es mordida por los perros? Porque hay gente que le tiene miedo a los perros. Cuando alguien tiene miedo, el miedo hace que el cuerpo descargue adrenalina, hace una descarga, una glándula, no sé cuál es, descarga adrenalina, que es una sustancia, una droga, y despide un olor que el perro la huele y lo excita, porque son los códigos de los animales. Y el perro, cuando huele la adrenalina, sabe que el que está delante de él le tiene miedo y lo ataca. Está ahí el hombre, ve el perro, tiene adrenalina, por más que diga, escucha Bobby, escucha, el perro lo muerde igual. Fuera. Hermano, si de repente aparece un demonio, aparece una maldición, aparecen los tambores, aparece el pochoclo. ¡Oh! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! El demonio dice, mira tiene un miedo. Otro cristiano que le tiene miedo al pochoclo, dice. Y te hace con la gallina, Y sí, y pastor, yo lo reprendí, yo lo eché, y lloré, ayuné, pero igual sigue la maldición. No crees, solamente de acá para afuera, pero no con el corazón. No estás dispuesto a hacer guerra, no estás dispuesto a plantarte firme, no estás dispuesto a decir, mirá, diablo, aunque me mates, voy a seguir confiando y confesando el nombre de Jesús. El diablo dice, sonamos, muévete delante. Chao, dice, me voy a buscar otro que le tenga miedo al pochoclo. Apocalipsis. Y acá ya solamente se refiere a la guerra espiritual, al único contrincante que el enemigo sabe que deja de ser una serpiente sigilosa y se convierte en un dragón. Muestra su rostro, muestra su naturaleza, muestra su odio. No tiene caretas con los hijos de Dios el enemigo. Apocalipsis 12:9, hablando de una profecía de los últimos tiempos, mostrándonos el mecanismo de una guerra espiritual, igual que la nuestra,
dice la Escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles son los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y nosotros le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. ¿Testimonio de qué? La confesión de la sangre de Jesús. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes qué dice? Un dragón, con fuego, con odio, con poder, fue vencido. Pongan por lo menos un contrincante más digno, una gallina. Hermano, la sangre de Jesús tiene poder infinito y incalculable para perdón, para limpieza, para guerra espiritual, transformación, restauración y crecimiento en todas las áreas de tu vida. No te imaginás todo lo que la sangre de Cristo tiene para vos. Amén.